el partido de béisbol en este caso. Entonces, ¿ven un poquito la diferencia entre igualdad y equidad? Por tanto, la equidad se define como la redistribución de recursos en educación con el objetivo de reducir o eliminar la desigualdad sistemática que existe en los resultados. Es decir, la equidad es un camino para lograr una igualdad. La igualdad se centra, por tanto, en asegurarse que todos reciban lo mismo, mientras que la equidad tiene que ver con la justicia. Y esto lo conecto con la ponencia anterior de la doctora Débora. ¿Por qué? Lo que hace es asegurar que cada persona obtenga lo que necesita. Así que piensen en muchas de las políticas y programas que a veces, por ejemplo, solo para decir algún ejemplo, las becas, en donde se dan montos iguales a jóvenes que probablemente necesitan apoyos diferenciados, porque sus puntos de partida son distintos. Entonces, en el siguiente slide en el que estamos, si estamos hablando de acceso a la educación y equidad, ¿qué queremos decir? Problematicemos. Estamos hablando de jóvenes en condición de desventaja que tienden a sufrir niveles desproporcionadamente más altos de exclusión de los sistemas de educación superior. Es decir, de entrada sabemos que hay jóvenes, ¿verdad?, por sus características en la familia, de donde viven, etcétera, que el sistema educativo no tiene o no alberga la capacidad de poderlos incluir en la educación superior. Pero el tema también aquí que los que acceden, inclusive ya con condiciones desfavorables, tienen mayor probabilidad de no concluir, de desertar o de abandonar la educación superior muy tempranamente. Y de nuevo es muy importante lo que decía la doctora Débora, y que está muy documentado, en donde los apoyos en el primer año de estudios para los jóvenes, sobre todo para aquellos que tienen un déficit o condiciones de desventaja, es muy importante desde las políticas que hace cada una de las universidades, para retenerlos, para persistir con ellos, para que tengan éxito. Porque al final, en una vista tradicional, lo que va a pasar es que lo que se trata de medir, y a veces inclusive ni eso se hace, es cuántos jóvenes de grupos minoritarios están accediendo a la educación superior y cuánto en proporción de ellos están en función, digamos, de la población total. Probablemente esto lo podemos ver a nivel de país, pero también lo podemos ver a nivel de zonas geográficas, ¿verdad? El tema es que a veces no conocemos también el total de esos grupos minoritarios. Entonces necesitamos tener información también más allá de la que tiene la universidad con otras fuentes de información. Pero ¿de qué estamos hablando con una visión ampliada para pasar de una visión tradicional a una visión más renovada? Es que una visión más amplia va más allá de los indicadores de matrícula. O sea, busca inclusive también ver los indicadores de retención de estos jóvenes, cómo están, si se están persistiendo, si están culminando, ya que las tasas de inscripción que a menudo se publican en los informes o de estadística de educación superior esconden las diferencias que realmente pasa para que los jóvenes en condiciones de ventaja puedan continuar sus estudios y culminarlas. Los jóvenes en grupos de desventaja que nunca se han matriculado en la educación superior representan parte del problema, pero también necesitamos conocer cuántos de ellos, de los que acceden, están persistiendo y están terminando. Muchas veces esa información no está disponible, accesible para aquellos que deben tomar decisiones oportunas y válidas para mejorar la equidad. En este ejemplo tiene que quedar bastante más claro que cuando hablamos de equidad no estamos refiriéndonos solo al tema de acceso, sino
Por ejemplo, en este esquema ustedes ven lo que en inglés se llama pipeline, en español podríamos decir como la canalización, es decir, por dónde transitan los chicos en la educación superior. Y como ven en el esquema, en la primera figura tenemos las aplicaciones, y acá es donde vemos el estudiante participa en actividades preuniversitarias, o sea, la universidad, y ayer hablamos de lo importante que es la conexión que debe tener con el nivel de educación medio, que deben haber actividades preuniversitarias, tales como ellos piensan en dónde estudiar, ¿no? Investigan. También desde el nivel medio debería de pensarse que tomen pruebas vocacionales y no hasta que lleguen a la universidad. Y más bien esa información debería estar provista a los sistemas de admisión. La preparación que debe haber, yo creo que en algunos institutos ya se hace mucho en Honduras, en vistas a la prueba de admisión, pero no en vistas solo para pensar en pasarla, sino también en pensar que deben de sacar ese puntaje que de alguna manera les certifica que tienen un nivel de competencia, un nivel de dominio de esas competencias de razonamiento verbal y razonamiento y comprensión lectora, por ejemplo, y razonamiento matemático, como ya se ha tocado acá en este encuentro. También tiene que haber mucho de lo que decía la doctora Débora, un reforzamiento del nivel de educación medio en todo el conocimiento de lo que deben hacer como tutoría, reforzamiento de esos grandes hallazgos que encuentran los resultados de las pruebas de admisión. O sea, el nivel de educación superior tiene que trabajar mucho, y eso tiene que ser una política educativa articulada con la Secretaría de Educación. Escuchábamos ayer a la máster Moncada, donde decía que hay algunos esfuerzos, parece que visitan a la Secretaría de Educación, tratan de convencer. O sea, esto realmente tiene que estar articulado. Un sistema educativo no puede estar partido, debido a que la estructura organizativa está así, pero tiene que articularse de mejor manera para trabajar en eso. Entonces, desde ahí, en realidad queremos que desde el nivel de educación medio conozcan las carreras, conozcan los perfiles, qué competencias generan, qué competencias están siendo demandadas, qué habilidades están siendo demandadas por los sectores, que los chicos conozcan inclusive las carreras nuevas que ahora se están emergiendo, como las carreras técnicas universitarias, donde UNA está haciendo grandes esfuerzos por eso, pero que todavía aún no se conocen y no tienen una idea exacta de lo que es un técnico universitario, por poner un ejemplo. Por otro lado, acá el estudiante solicita ser admitido, ¿verdad?, a la universidad, como en el caso de la UNAM. Entonces, si pasamos después a la parte de admisiones, en esta parte, la universidad utiliza los resultados de pruebas de admisión, ayer lo decía, para tomar decisiones. Pero también la universidad ha hecho esfuerzos por tener otras pruebas, además de la prueba de admisión. Ayer hablaban de la PAMA, ayer hablaban de otras, ¿no?, que ustedes ya conocieran más a fondo acá en este encuentro, para decidir sobre esa base si el joven tiene los criterios para poder ser seleccionado a una carrera determinada. O se le puede derivar, decían, para vincularse a otro programa de estudios o a una ocupación profesional. Pero eso no puede quedar en el deseo, o sea, tiene que quedar en un camino bien claro para que el joven no quede perdido ahí solo pensando que puede necesitar, tiene 2 chances más para hacer la prueba, ¿verdad? Sino que también para tener más información. Parece que hay que abordar esas asimetrías de información que existen, en donde los jóvenes puedan tener más esa información y puedan tomar mejores decisiones. En lo que es la inscripción, tenemos ahí en la tercera figura, el estudiante se inscribe y comienza a tomar las clases y asistir a la universidad. En el programa nos hemos dado cuenta que, a pesar que el plan de estudios podría estar al alcance en el sitio web, muchas veces no se toman las clases que deben tomarse para asegurar de completar en tiempo la carrera. Esto no debe ser solo un desafío del estudiante, también debe ser un desafío de la misma universidad, de todas las estructuras, porque aquí lo que importa es que los jóvenes completen en tiempo. Un joven, como en educación básica, un joven que se tarda más en completar, es un gasto mayor de la sociedad para que el joven pueda realmente estar en tiempo y listo para entrar al mercado laboral. En persistencia, bueno, antes de persistencia quiero tocar un punto muy importante que tenemos acá en la UNAM, ¿no es cierto?
la orientación y el apoyo estudiantil. O sea, yo veo que si seguimos este proceso o esta canalización, decimos se inscribe, ya está inscrito, es admitido, ¿verdad? Ya es estudiante con su carnet de la UNAM, y hasta ese momento es que busca o se da cuenta que hay una instancia que se llama BOAE, donde se puede orientar acerca de los apoyos que puede tener en términos de ayuda financiera, de acuerdo a criterios que se tienen. Acá yo creo que los jóvenes todos deberían saber realmente todos los tipos de becas que tenemos. Como programa Avanza, estudiamos los tipos de becas de cada universidad con las que trabajamos y encontramos en la UNAM un valioso tipología de becas, dentro de las cuales, por ejemplo, está la beca Equidad, que está enfocada a jóvenes en condición de desventaja. Ahora, más que eso, ¿verdad? Más que una ayuda financiera, hemos estado viendo que el papel de esta vicerrectoría y de todas sus unidades adscritas a ella debe ser también de un acompañamiento a los estudiantes para que tengan éxito con distintos programas que les refuercen en el primer año, programas propedéuticos, programas de tutorías, que ayuden a que el joven, como decía la doctora antes, esté bien equiparado y seguramente en los siguientes años que le quedan va a poder completar en tiempo su carrera porque ya está más cómodo de cómo debe ser un estudiante universitario. Y eso tiene que ver con la persistencia, ¿verdad? Todo lo que he dicho hasta este momento. Y en la terminación, el joven cumple con su plan de estudios, ojalá en tiempo, y con los requisitos de graduación. Este lo confiere una credencial universitaria, y esto es lo que se llama a veces equidad interna, buscar el número de graduados respecto al número que se matricularon. Y en la equidad externa, en la última parte, que a pesar que muchas veces es un gran desafío encontramos para las universidades hoy en día, porque no se hacen cargo mucho del éxito que el joven tenga para emplearse, autoemplearse, pero en realidad desde la literatura o desde el marco analítico que se analiza la educación, el éxito también es atribuible a lo que la universidad puede hacer en términos de equidad externa, en darle seguimiento a los jóvenes, cuántos de ellos tienen empleo, cuántos logran colocarse, cuántos se están moviendo a nuevos o mejores empleos, y eso hay que darle seguimiento a partir de bases de datos robustas que puedan darle esa continuidad a los jóvenes, aparte de haber completado el plan de estudios en una carrera. Ahora bien, enfoquémonos un poquito en 6 pasos para medirle la equidad. Y esto seguramente la presentación seguramente va a estar compartida en el repositorio del segundo encuentro. Es importante porque ustedes en algún momento, aquellos que estén estudiando análisis de información, licenciatura en matemática, estadística, de repente pueden apoyar a la dirección del sistema de admisión a hacer análisis con la vasta información que tienen allí para ir viendo y midiendo la equidad. Veamos los pasos. Ahí ustedes, en cada uno de ellos, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El primero es identificar las dimensiones de equidad a examinar, luego medir las dimensiones identificadas, seleccionar resultados educativos de interés. Ya vamos a ver qué significa eso, digamos, seleccionar algunos indicadores, por ejemplo, seleccionar las métricas, analizar la distribución de los resultados y conducir y comunicar análisis. Pudiera seguir más con más fases, pero hasta ahí me voy a quedar con los 6 pasos para el día de hoy. Veamos el primero. Parece evidente, ¿verdad?, que debemos saber, desde luego, quiénes y cómo son nuestros estudiantes. Esta información es tan importante que inclusive hay que pensar que no debe ser provista en grandes documentos que no puedan proveer una información muy concreta. A veces en una sola página usted puede comunicar muy bien un poco quiénes son y cómo son nuestros estudiantes, porque necesitamos dar información acerca de cuántos son, cuántos chicos, cuántas chicas, ¿verdad? Cuál es el nivel socioeconómico. Normalmente se usan los quintiles de ingreso, cuántos de ellos están por primera vez estudiando una carrera o si ya vienen de otras carreras, si pertenecen a un grupo étnico, ¿no? A las carreras que pertenecen, el nivel de idiomas que tienen, inclusive a veces temas de religión por conocerlos un poquito más, las discapacidades, si tienen alguna, si también vienen de algunas zonas en donde ha habido migración,
¿verdad? Han tenido alguna experiencia, por ejemplo, hoy con esos fenómenos de que se van del país y luego regresan. También si viven con padres y madres, si viven con un solo padre o madre, o si no viven con alguno de ellos y con otros familiares o tutores, es muy importante. En el paso 2, tenemos que hay que medir esas dimensiones de equidad. Esas dimensiones que hemos estado hablando en la lámina anterior. Esto es de vital importancia. Vean lo que hemos encontrado muchas veces. Y esto tienen que ayudarnos los especialistas en la materia, los estadísticos, en que muchas veces no se pueden utilizar desde el momento en que se colectan los datos. Debe de haber consistencia y fiabilidad en la toma del dato. Muchas veces hay encuestas en donde ya no son consistentes ni han pasado por pruebas de fiabilidad y al final lo que pasa es que cuando lo miran los expertos dicen no puede haber comparación, pero entonces nunca podemos comparar. Entonces hay que tener esos especialistas que han sido formados dentro de los equipos para ayudarnos a poder, desde que es cómo se toman los datos. Y en el marco de referencia que les comenté, o sea que eso está en internet, ustedes van a encontrar buenas prácticas. Por ejemplo, el que les traigo acá en colación, digamos, o el que les presento, es una herramienta que la llaman para identificar jóvenes con alguna discapacidad. Entonces son herramientas que han sido probadas, que han sido validadas con estos criterios de validez y confiabilidad. Y les pongo como un ejemplo, es decir, hay varias más, ¿no? Es decir, que cuando uno va a medir temas de criterios de equidad, como los que vimos antes, uno debe preguntarse, a ver, ¿cómo pregunto esto? ¿Esto es válido? ¿Esto va a tener pertinencia? Pero ya alguien se ha preguntado eso. Y esta iniciativa nos alecciona de cómo debemos hacer esas preguntas desde el momento de diseñar los instrumentos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hay buenas prácticas, retomar la forma más válida de cómo hacer esas preguntas y esos abordajes. Luego, tenemos que elegir un resultado de interés, como un paso 3, ¿no es cierto? Siempre en lo que es explicando la canalización de la educación superior, acá uno puede elegir uno o más de uno. Uno quiere medir la equidad en términos de las aplicaciones. Desde las aplicaciones podemos colectar información muy importante como las dimensiones de equidad que antes mencioné. En el programa Avanza, por ejemplo, tenemos desde los cuestionarios que se utilizaron para identificar jóvenes en condición de desventaja, preguntas en cada uno de los cuestionarios que nos ya daba información en términos de equidad. Luego, en lo que son las tasas de admisiones, es importante, desde luego, en la base de datos que tiene la Dirección de Admisiones, como dice, y me han comentado que tienen muchos también variables que les permiten poder hacer algunos análisis en términos de equidad, porque hacen muchas preguntas como las que de las variables relacionadas antes mencionadas. El mismo tema de la inscripción. Hemos tenido la oportunidad de, ahorita que trabajamos con el Instituto Superior Tecnológico de Tela y con CUROC, de solicitar información a nivel de estudiante a la Dirección de Información, Promoción y Progreso, a la DIP. Si lo dije mal, disculpen, pero es la DIP, que es la que maneja las bases de datos de los chicos desde que ingresan, desde que permanecen hasta que salen. Tienen información importante para hacer realmente análisis de equidad con la información que tienen. En términos de lo que es la persistencia, acá uno analiza tasas de asistencia, ¿no es cierto? Inclusive para ver si hay diferencias en términos de las dimensiones de equidad que hemos hablado, las tasas de abandono, si hay realmente incidencia. Creo que mencionaban algunas cosas ayer en algunos de los análisis que han estado haciendo la dirección del sistema de admisión, específicamente la jefatura de seguimiento y control que es parte de la dirección del sistema. Los índices académicos, ¿verdad? Ese específicamente era un estudio que ayer estaban mostrando, ¿verdad? La maestra Moncada. Análisis como, por ejemplo, cuántos los chicos, de acuerdo a estas dimensiones, están durando en las carreras, pues están durando en el tiempo que deben durar, o están durando muchísimo más.
En terminación, cómo están las tasas de finalización, ¿no? También. Y en empleo, acá es muy importante que alguien de la UNAM, creo que en este caso se piensa que es la Dirección de Vinculación, maneje también bases de datos que permitan medir, darle seguimiento a los chicos en términos de cuántos se están empleando después de que terminen sus carreras, y también, lógicamente, la satisfacción que han tenido en relación a la carrera. Entonces, hay que elegir algún resultado de interés. Luego hay que pensar en las métricas. En las métricas, si usted es un analista que no es estadístico, apóyese de un estadístico, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado estadística desde la licenciatura, bueno, de más atrás, pero de la licenciatura, en las maestrías, pero aún así, si no trabajamos en el día a día aplicando estadísticos, aplicando software, el software, aunque le tira el resultado, muchas veces inclusive cómo introduce los datos, le puede dar cosas que no son posibles analizar. Entonces hay que apoyarse. Esto es en ciencias sociales o en equipos integrados, se le llama, es generalista, tenga especialistas a la mano para poder analizar esta información. Sin entrar en términos muy estadísticos acá, porque tal vez no sería algo de interés y se van a aburrir, pero es importante que sepan que al final, en algunas cosas, de acuerdo a la variable, así son las métricas que va a utilizar, así va a ser el estadístico que va a utilizar. Y luego hay que pensar en el tipo de gráfico también. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando a veces publicamos o compartimos algún resultado en el gráfico que estamos utilizando. Muchas veces que no todos los gráficos son para comunicar lo mismo, y hay que auxiliarse y preguntar mejor antes de cometer un error que alguien le pueda criticar, en ese caso el experto. Entonces, en las variables binarias, muchas veces lo que se hace es la diferencia de medias, ¿verdad? Los que aquí creo que hay algunas personas que han estudiado el Instituto de Matemáticas y están trabajando sobre eso, es el tipo de cosas que hacen a cada rato. En relaciones de paridad ya vamos a ver ejemplos. Se habla de ratios. Vamos a ver qué es eso. En variables continuas, medidas basadas bajo la diferencia, es decir, continua ya cuando son, por ejemplo, salario, otras variables continuas, uno tiende a ver la varianza. El rendimiento académico, medido por puntajes, es una variable continua. Disculpen que he estado con la familia. Aquí está, por ejemplo, el paso 5, que es analizar la distribución. Aquí tienen ejemplos. Tienen ejemplos. Y aquí hay un resumen que dice que por cada indicador y por cada etapa, cuáles son los estadísticos que debemos utilizar y las posibles fuentes. Se puso fea la cosa. Entonces, veamos un poco en esos ejercicios también y lo van a comentar. En equidad, vemos brechas de acceso, vemos brechas de finalización, y lo que se mide es la diferencia de, por ejemplo, en las tasas de admisión y en las tasas de finalización. Es un ejemplo práctico que tienen. En lo que son los ratios, tiene que quedar bastante claro acá qué es un ratio. Ven el de la izquierda, ¿qué pudieran inferir? ¿Alguien que me ayude? En el de la izquierda, ¿qué él ve? ¿Qué significa ese 0.9 en tema de ratios? Así me ayudan a que recobre mi voz. ¿Alguien? Aplican más hombres que mujeres. El número de aplicaciones de las hombres es mayor que de las mujeres. Sí, porque paridad es 1, ¿no? Paridad es 1. Entonces, si las mujeres están arriba, es que hay menos aplicaciones de mujeres
que hombres. Y en el de la derecha, ¿qué ven? Utilizando el indicador. Alguien que levante la mano y diga. Nos podemos equivocar y no importa. Estamos tratando de aprenderlo en este caso, que es ratio. Se lee, ¿no? El ratio es 1.2. En este caso, están siendo admitidas más chicas que chicos. Por eso es que el ratio es mayor a 1. La paridad perfecta sería que fuera 1. O sea, que están, por ejemplo, siendo admitidos igual número de mujeres que de hombres. Hoy todos salimos claros que es un ratio. Es decir, que cuando expliquemos en las publicaciones esas, ya no va a sonar a chino y no van a decir que es una proporción, pero tampoco. ¿Cierto? Es lo bonito. Es decir, que en este caso es binario, ¿verdad? O sea, estamos comparando en dos poblaciones, en este caso hombres y mujeres. En un análisis ampliado es muy importante hacer análisis longitudinal. Por eso es muy importante la base de datos, porque nos permite conocer, por ejemplo, el comportamiento de grupos minoritarios respecto a otros grupos, en términos de ya sea de acceso, de inscripción o de finalización. Entonces, ¿qué estoy compartiendo acá? Los pasos para poder hacer análisis y medición de equidad, y en este caso, los tipos de gráficos adecuados que se deben utilizar para comunicar un aspecto u otro. En este caso, una comparación de la equidad a lo largo de un tiempo. ¿Cuáles son las mejores prácticas que dice el marco de referencia que mencioné al principio también? Es importante saber quiénes son nuestros estudiantes. Es decir, que con esta presentación, después en las unidades académicas, si tenemos esa información, podemos hacer esos pocos análisis apoyándonos de alguien y comunicándolos también hacia el exterior, de tal manera que podamos incrementar los niveles de equidad. Hacer estudios sobre dimensiones de equidad, de interés en el acceso y la permanencia, es algo que debiéramos de estar haciendo también en la universidad, como parte de la agenda de investigación que debemos tener. Establecer y monitorear estrategias que nos permitan ir mejorando los niveles de equidad o disminuyendo los de inequidad que existan. Y para eso hay que trabajar con varios departamentos, utilizando esta evidencia y comunicando logros. Es decir, que en las ferias de logros que puedan tener las universidades, es el tipo de cosas, así como miden la calidad, la equidad, el acceso, son cosas que se deberían estar comunicando de una forma muy sencilla. Ven que en realidad no estamos hablando todavía, no introduje, por ejemplo, análisis más complicados, y aún así el país está preparando una buena cantidad en algunas carreras, personas que están llamadas a hacer este tipo de eso y no están siendo bien aprovechadas inclusive por el mismo país en esa inversión que están haciendo en los analistas estadísticos. Entonces, en el tema de invertir en buenas prácticas que conducen al éxito de los estudiantes, aquí en el congreso de la TAF tuvimos la oportunidad de hablar sobre éxito en el estudiante, algo más ampliado, digamos, de lo que tocó la doctora Hernández antes, cuáles son las estrategias para que los jóvenes tengan éxito, pero todo es muy importante lo que ya mencioné también y ya se ha mencionado. Todo lo que se haga en términos de apoyar al estudiante a que tenga éxito desde el primer año, desde que ingresa, es muy importante. Hay que hacer mucho trabajo allí para lograr este éxito. ¿Cuáles son las implicaciones de política acá? Y estrategias. Hemos visto inclusive la oportunidad que se puede tener. Con la UNANO lo hemos hecho porque partimos en caso de becas con jóvenes ya admitidos, es decir, que jóvenes que ya han hecho las pruebas de admisión y han sido admitidos. Pero si este trabajo de las pruebas de admisión, ¿verdad? Como ya se habló, pues se puede hacer desde un poquito más atrás, uno podría apoyar con estrategias de reclutamiento dirigido. Es decir, que si nos damos cuenta en nuestras unidades académicas que decimos, oh, estamos bien con la equidad, pero ¿cuántos jóvenes son, por ejemplo, si estuviéramos allá en la zona de Atlántida, ¿no?
¿Cuántos jóvenes son garífunas y todo? Bueno, son tantos los que tenemos acá. ¿Cuántos hay realmente entonces en la zona? Y si vemos que la proporción pues es muy baja, entonces habría que hacer más para que más de ellos logren acceder. Entonces hay que hacer reclutamientos dirigidos. Es decir, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que por muy focalizados que los hagamos, a veces no logran acceder porque hay asimetría de información. En términos de admisión, hay que considerar diferentes modelos de admisión. Puede ser que el modelo de admisión que tiene ahorita, donde se premia el rendimiento, yo no voy a decir es válido, es el que se está utilizando en muchos países, hay que seguirlo haciendo, pero también podemos tener modelos alternos de admisión y probar cómo mejoramos en términos de equidad, en lo que permita hacer esas cuotas también para jóvenes que por algún X o Y motivo despertó tarde. No sé si a alguien le ha pasado. Yo, por ejemplo, creo que desperté algo tarde a la hora de pensar en el éxito que quería tener en la vida. O sea, en el bachillerato andaba más preocupado por ser el mejor basquetbolista y las notas las llevaba bastante bien, pero no las lograba. Después me di cuenta, entré a la universidad y un poquito, hasta cuando estaba a la mitad de la carrera, tengo que subir el cum. Entonces, el hecho de que venga con un predictivo del nivel de educación de bachillerato no es la panacea también. O sea, es un punto de apoyo, pero eso no significa que es el mejor predictor para pensar que va a tener éxito en la vida. Hemos tenido colegas, ustedes saben, hemos pasado por bachillerato donde fueron los mejores estudiantes en el bachillerato, pero hoy en día usted que fue tal vez un poco arriba del promedio está mejor que él en términos de temas profesionales. Y esto tiene que ver con otro montón de consideraciones que habría que tener, entonces hay que pensar en eso. Becas dirigidas, apoyo financiero a población meta. Hemos descubierto lógicamente que para carreras técnicas los montos no pueden ser iguales, los apoyos no pueden ser iguales, porque vieron la cajita anteriores, hay unas carreras que son más caras, entonces necesitan más apoyo diferenciado para que el joven no deserte. Entonces hay que repensar los montos de las becas de equidad también en función de estos conceptos reales de equidad y no de igualdad. La persistencia y la finalización, desarrollar modelos de apoyo a la persistencia, y en empleo desarrollar modelos a la vinculación laboral. Creo que realmente como programa nos quedamos cortos para todo lo que hay que hacer acá. La idea es seguir discutiendo, seguir haciendo lobby político también para que la cooperación invierta más en esto y apoye a las universidades en su repensamiento para que los jóvenes tengan más éxito en toda la canalización de la educación superior. Y precisamente un poco para los que no conocen el programa Avanza, con esto casi termino, y gracias a Dios que me volvió la voz y el caramelo que me dio mi compañera María José. Yo tengo otro acá y se me había olvidado. El alcance del programa arrancó con 3 estudios evaluando el mercado laboral, el análisis del panorama institucional, que es decir, la oferta de carreras técnicas, la barrera de acceso y culminación, en donde vimos todos estos tipos de obstáculos que tienen los jóvenes. Eso ayudó para preparar este modelo que al final los proyectos se van a ir, pero lo que queremos conseguir es que el modelito quede en el sentir y pensar de los directores, de las unidades académicas, de los equipos de apoyo, como temas que van a impulsar el fortalecimiento institucional de ellos. Y el día de mañana, tal vez el programa ya no va a existir, ni el nombre se van a acordar, pero siempre van a estar ahí presentes ideas como el mapeo curricular, cómo hacer desarrollo profesional, las alianzas, los servicios de carrera, las estrategias de reclutamiento efectivas, ¿no? Ya con la innovación ahora de la tecnología. Ayer estuvimos viendo con el otro doctor del College Board también cómo es importante ahora usar las redes sociales en las tecnologías, porque los chicos ya cambiaron, los millennials ya son otra cosa, no van a ver necesariamente las páginas web, qué aburrido, mucho menos van a ver cosas escritas, pero el teléfono no lo van a dejar de ver. Entonces ahí hay cosas interesantes que hay que hacer para captar su atención. Las becas es digamos como
creo que ¿qué es lo que la beca de Avanza está dejando, digamos, como legado? Precisamente pensar en esos aportes a la equidad, dando cajitas diferenciadas, en este caso, a jóvenes de carreras distintas, pero igual es un tema que se puede perfeccionar en términos de la condición de cada persona también. O sea, no es un tema resuelto también, es un tema por seguir trabajando. Porque lo que buscamos es que más estudiantes tengan habilidades y conocimientos pertinentes al mercado laboral y que abogamos porque más jóvenes en desventaja tengan acceso a una educación superior. Entonces, si pensamos en términos de esa contribución, ¿qué es lo que queremos seguir trabajando para finalizar con las mismas universidades? Pues esos apoyos, instrumentos que pueda tener para saber si estamos pensando en términos de equidad desde el reclutamiento, las aplicaciones, cómo se están haciendo. O sea, no llegar y hablar sobre aquí está la UNA, esta es la prueba de admisión, sino que también recoger números que nos permita desde los bachilleratos poder tener información. En las admisiones, aun cuando estamos respetando la normativa y procedimientos de cada universidad, hemos respetado básicamente en este caso para poder ver un programa de becas los criterios de admisión. Pero también hemos homologado otros criterios de admisión que se han enriquecido por ambas partes en términos de cómo poder apoyar más al joven, inclusive usar esa información para hacer reforzamientos específicos. También en temas de sistemas de monitoreo, pues pensamos que no se está haciendo buen uso todavía de los datos de matrícula que hay y de otra información. Hay que usarlos, hay que trabajar con ellos, hay que tener diálogos y así conocer más a los chicos. Eso debe hacerse. Es importante, como le digo, para pensar quiénes son y cómo son. Y eso desde lo que se recoge a nivel de encuestas o registros administrativos. Luego hay que pensar en temas más cualitativos, porque nos va a permitir conocer más acerca de ellos. En términos de persistencia, hemos estado abogando por programas propedéuticos. Encontramos que en unas universidades no hay un programa propedéutico, a pesar que inclusive el propedéutico hoy en día ya no está ni siquiera pensado en que se haga en la universidad. Se debe hacer desde el bachillerato, porque si no ya ocasiona un retraso en términos de lo que necesitamos de cómo lleguen los chicos. Y de nuevo, en ese sentido se piensa en el éxito en él, no en que solo apruebe la PA, por ejemplo. Las tutorías, incentivos por asistencia. Nosotros en las becas damos además incentivos, aparte de la académica, y que en la académica a veces tiene en cuenta materiales relacionados a la carrera. Los incentivos aquí y en toda parte del mundo no es un derecho adquirido. Usted tiene un incentivo, ¿lo quiere? Sí, asista a clases, ¿verdad? No va a tener por default el apoyo si no asiste a clases. Si entiende el concepto de incentivo, desde temprana edad lo va a poder asimilar en el futuro también. El monitoreo y seguimiento que se debe hacer a los jóvenes. Es increíble, ¿verdad? Nuestro equipo cómo trata de hacer mucho eso. Se han sumado muchas personas, quizás por la petición que hacemos en las universidades, y están más pendientes de ellos. Ahora el tema es cómo estamos pendientes entonces de todos los estudiantes, no solo de los que están recibiendo algún apoyo económico o en especie. Programas complementarios, servicios de carrera, y aquí lo que decimos en servicios de carrera son programas de formación de habilidades blandas o de habilidades para la vida que les permitan a los jóvenes más allá de lo que está en el plan de estudios. Y si es posible, entonces modificar los planes de estudio e incrementar algunas, no asignaturas como para hacer más largas las carreras, sino que se pueden meter a través de talleres, ¿verdad?, transversales que permitan ir reforzando esas habilidades. En la terminación, como dijimos, los modelos de vinculación laboral y en empleo también va a quedar de alguna manera pues encuestas para hacer seguimiento que se transformen en bases de datos que se les pueda dar seguimiento y así formar esa red de alumnos cuando están y cuando se van, ¿verdad? Porque de esa manera van a contribuir inclusive a la mejora de la carrera y a la calidad de la educación superior. Y con esto pues termino mi intervención y quedo atento a cualquier pregunta que quieren para dialogar
profundizar alguno de los temas anteriormente citados o algunas inquietudes que tengan en general. Muchas gracias. Agradecemos